8 minutos, gracias a la gente que nos está sintonizando a lo largo y ancho de los estados de Luis Potosí. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Aquí estamos escuchando una interpretación al tema Imagine en la voz de Juliette Armanet. Híjole, los Juegos Olímpicos de París 2024 pasarán a la historia como los más glamurosos, los más elegantes, con el tinte característico de la cultura francesa, esta cultura que es muy cosmopolita. Bueno, ahora sí que hay con mucha historia. Parte de los pensadores que han trascendido, Voltaire, Montesquieu y Robespierre, pues ahí la Revolución Francesa, que fue un antes y un después en la historia. ¿Qué tenemos de dato, doña Zucay Barrios? Bueno, París 2024 serán los primeros Juegos Olímpicos de la historia en lograr la paridad numérica de género en el terreno de juego, con la misma cantidad de atletas femeninas y masculinas participando en el evento deportivo más grande del mundo. Y es que la primera vez que las mujeres participaron en los Juegos fue en París, en 1900, 4 años después de que se celebraran las primeras Olimpiadas modernas en Atenas. Gracias, Zucay Barrios. Y bueno, me preguntan a qué hora va a ser la entrevista con el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, a la 1 de la tarde, después del abogado Jorge Chazal. Vamos a platicar con él el tema de el Mayo Zambada. Y bueno, déjenme platicarles que esta semana pues toda una agenda se marcó con la municipalización de Villa de Pozos, la delegación de Villa de Pozos. Y bueno, pues ya se han generado pues una confrontación, y yo le quiero agradecer mucho al abogado Jorge Chazal Palau, pues especialista en temas legales, que nos haya tomado la llamada. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abogado, pues, ¿cómo visualiza usted desde el punto de vista jurídico ambos posicionamientos, la del Congreso y la del Gobierno del Estado, y ahora pues la postura que ha tomado el Ayuntamiento de San Luis Potosí? ¿Se está privilegiando al ciudadano en esta decisión o qué es lo que está pasando? No, de hecho están dejando de lado completamente a los ciudadanos, y ese es el gran problema que hay en esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos por un lado un proceso de municipalización que se da respecto de una delegación municipal para convertirla en un municipio autónomo. Se sigue un proceso y finalmente se toma una decisión varios meses después de que se debería de haber tomado. ¿A qué es a lo que me refiero? A que este proceso empezó en el año 2023 y finalmente fue suspendido por una resolución de un juez de distrito con una suspensión de amparo que dejó las cosas en la situación en la que se encontraban hasta el lunes pasado, de esta semana, en donde el Congreso del Estado, ya una vez que se revocó la suspensión, emitieron un decreto con base en un dictamen que habían aprobado hace 8 meses aproximadamente. A partir de ahí se ha venido construyendo una serie de desaciertos, tanto del Congreso del Estado como del Ayuntamiento de San Luis Potosí. ¿Tú qué quieres preguntar? ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes, les saluda Zucay Barrios. La fiscalización... No. En el tema de Villa de Pozos, ambas partes están haciendo interpretaciones particulares de la ley. Sí, están haciendo interpretaciones indebidas por ambas partes. A ver, en primer lugar, el Congreso del Estado emite un decreto en el que se determina crear un municipio, establece una serie de artículos transitorios en este decreto, pero no toma ninguna providencia para resolver algunos puntos importantes, como va a ser el tema de cómo se va a compensar al municipio de San Luis Potosí por el tema de los inmuebles que va a tener que transferir al nuevo municipio, de los bienes que va a tener que transferir al nuevo municipio, y sobre todo, cómo se va a resolver el tema de la elección de las autoridades de Villa de Pozos. Porque si bien es cierto, el Congreso va a crear un consejo municipal, la idea de los diputados, equivocada, es dejar un consejo municipal durante 3 años, casi, cuando en realidad este tipo de figuras son provisionales y deben de tener una duración muy corta. No contempla nada respecto a la elección extraordinaria, con el pretexto, una interpretación indebida del que hace el Congreso de la ley, en el sentido de que, como no dice nada expresamente la ley respecto de la elección de ayuntamientos cuando se crea un nuevo municipio, entonces piensan que el Consejo Municipal puede durar 3 años, con lo cual le están negando a los habitantes de Villa de Pozos el derecho de elegir democráticamente a quien gobierne ese municipio. Y por el lado del Ayuntamiento de la capital,
Hay un artículo en el decreto que dice que mientras se instala el Consejo Municipal, los servicios y las funciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí respecto de Villa de Pozos deben continuar. Y lo cierto es que la autoridad municipal, haciendo una interpretación equivocada del decreto, ha dejado al garete servicios, funciones, licencias, autorizaciones, porque está diciendo que ellos ya no son autoridad en Villa de Pozos. Entonces, con una clara afectación a la ciudadanía. Tenemos entonces un Congreso que desprecia a los habitantes de Villa de Pozos para que puedan elegir a sus propios gobernantes, y por otro lado un desprecio del Ayuntamiento de la capital, en donde se hace a un lado para la prestación de servicios y ejercicio de funciones municipales. Abogado, estamos ante una... ahora sí que están dejando al garete a los ciudadanos, pero estamos ante una zona en donde es tierra de nadie, no hay ley, no hay quien lleve las riendas del orden, del marco jurídico, y esto puede ser peligroso para la gobernabilidad del Estado. A ver, ahí quiero ser muy puntual. Sí. No hay tal vacío, ¿No? Ese vacío es algo ficticio, no es cierto que esté así. El decreto es muy claro. Establece que a partir de su vigencia se crea un nuevo municipio. Los artículos transitorios señalan que dentro de los 25 días siguientes a la vigencia del decreto deberá quedar nombrado un consejo municipal, y ese consejo municipal se instalará el 1 de octubre. Y el artículo 5º transitorio señala, en tanto se instala el consejo municipal, las funciones, los servicios las funciones serán ejercidas y los servicios serán prestados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Sí. No hay ningún vacío en ese sentido, no hay nada de eso de tierra de nadie. El Ayuntamiento de San Luis Potosí está a cargo de la zona de Villa de Pozos en tanto entre en vigor el Consejo Municipal. ¿Falta entonces voluntad y capacidad de diálogo para poder poner al ciudadano en el centro de las decisiones? Por supuesto que sí. A ver, yo te voy a decir una cosa. Vamos a suponer por un momento que el ayuntamiento tuviera dudas, el Ayuntamiento de San Luis Potosí tuviera dudas. Vamos a pensar que no le quedara suficientemente claro. Hay dos formas en que tú puedes enfrentar la situación. Por un lado, decir, esta es mi interpretación, en el sentido de que yo no tengo por qué prestar los servicios, pero le voy a ir a preguntar al Congreso del Estado. Y los sigo prestando mientras me contestan. La otra postura es, dejo de prestarlos mientras me contestan. Y me parece que en favor de la ciudadanía tiene que ir el decir, sigo actuando como autoridad municipal en tanto el Congreso me resuelve. Escuché por ahí alguna declaración de algún funcionario municipal que decía, es que si se presta un servicio, se otorga una autorización, se recibe algún pago, se destina algún dinero para realizar algún gasto relacionado con algún servicio municipal, se estaría cayendo en una posible irregularidad. Bueno, pues si el decreto lo permite, me parece que habría protección suficiente para que le preocupe más la irregularidad de no prestar el servicio o de no cumplir una función. ¿Por qué? Porque ante cualquier cuestionamiento tiene un decreto que le dice que debe hacerlo. Y en esto cae la situación en que cada quien está ya en su postura muy polarizado y al final el ciudadano es el que está saliendo más afectado. Abogado Jorge Sechal, ¿algo más que use añadir? Mira, simplemente y de manera muy sencilla, ojalá que el Congreso del Estado ejerza una facultad que viene prevista en el propio decreto, que es emitir disposiciones interpretativas. Si hay tanto problema, creo que el Congreso del Estado haría muy bien en emitir un decreto interpretativo para poner en claro esto, porque lo peor que está sucediendo es que, atendiendo una petición de la población de Villa de Pozos, están dejando a la población de Villa de Pozos en el limbo. Pues, híjole, este capítulo todavía no se dice todo, hay todavía pues procedimientos jurídicos en marcha y bueno, pues se usó esta reforma que se hizo a las leyes secundarias de la ley de amparo, ¿no? Sí, bueno, a ver, aquí hay un tema, y lo estás mencionando, que tiene que ver con esto de la aplicación de la ley de amparo. Recordemos que la suspensión que limitó al Congreso del Estado para poder aprobar el municipio anteriormente fue dejada sin efecto, pero el juicio sigue su marcha. Sí.
y ese juicio se puede resolver favorable a quien lo promovió. Y entonces resulta de que todo lo que está pasando quede en nada, porque hay una sentencia de un juez federal que diga que el decreto es inconstitucional y por lo tanto se cae y las cosas tendrían que regresar a como estaban antes. Esa es una posibilidad. Híjole, eso va a ser parte de otro capítulo en esta rebatinga que se ha generado entre el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la capital. Abogado, pues le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada. Al contrario, muchísimas gracias, gusto saludarlos como siempre. Gracias, abogado Jorge Chazal Palau. Pues siempre es bueno abordar estos temas que están en la agenda tanto estatal como regional y que bueno, pues ahí está, la decisión, no se ponen de acuerdo y por lo pronto pues están los ciudadanos padeciendo esta situación. Vámonos a una pequeña pausa comercial, vamos a regresar con la entrevista con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, el tema, la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el Chapito, allá en El Paso, Texas. Un tema que ha pues generado toda una agenda. Gracias, saludos a la gente que nos está sintonizando allá en la capital potosina. Gracias por reportarse. Están, pues sí, tomen las debidas precauciones. La lluvia está, pues ayer fue un colapso, antier, el jueves y el viernes fue un colapso, tanto la capital como la zona media. Extremen precauciones porque sí está tremendo. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con Mike Vigil. emsavalles.com Radio, edición de fin de semana. Después de este corte, continuamos.